138, que como si ven ahí en la diapositiva, es un salmo de gracias a Dios por su eterna misericordia. Bien. ¿Están viendo el cambio de diapositiva? Sí, Bien. Como información general, lo que tenemos es que es el primero de un grupo de 8 salmos, como ven, que se atribuyen a David, del 138 al 145. Si bien dice Salmo de David, hay distintas como interpretaciones. Algunos creen que lo escribió propiamente David y otro que fue compuesto en honor a David o para David. No tenemos una fecha, y eso es algo que nos pasa con muchos salmos, que tenemos un problema de poderlo ubicar en un contexto. Tenemos bastantes limitaciones, lo mismo que los proverbios, porque si bien otros libros de la Biblia podemos encontrar bastante un hilo conductor a través de los capítulos y versículos, y de repente una situación que se da en un capítulo la podemos ver cómo se originó en el capítulo anterior o cómo se resuelve en el capítulo siguiente. Con los salmos no pasa lo mismo. Entonces muchas veces nos encontramos con un texto que se atribuye a tal persona y a veces puede ser hasta anónimo, pero que no sabemos realmente en qué momento de su vida lo escribió. Y en ese sentido es que no tenemos un contexto propiamente dicho. Y lo único que sí vamos a tener es podernos valer del contexto del propio capítulo. Es decir, ya avanzado el capítulo, viendo versículos anteriores, versículos posteriores, entender un poquito de lo que está hablando. Pero en realidad muchas veces no contamos más que con esa ayuda. En este caso no sabemos cuándo se escribió y en virtud como dice ahí el último ítem, del expresada en 138.4, que ahora lo vamos a ver, pero sí tiene que ver con que reyes de la tierra puedan escuchar de la grandeza de Dios, se entiende que el autor tuvo que haber sido también un rey, porque está hablando de otros reyes, ¿no? Y que no puede ser otro que David. Sin embargo, no hay nada en él que nos permita atribuirlo directamente. De todas maneras, nosotros, y ya aprovechando que la Biblia lo pone dentro de un grupo de salmos de David, bueno, vamos a considerar que fue David y no vamos a darle más vueltas al asunto. Acá tenemos los primeros 3 versículos, que vienen medio comuniditos, que hay varias cosas como para decir. Empieza diciendo, te doy gracias con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Me postro hacia tu santo templo y doy gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas cosas. Clamé, me respondiste, mucho valor infundiste a mi alma. Bueno, como ya sabemos, este es un salmo de acción de gracias. Y ahí subrayé 4 acciones diferentes por parte de David, donde está dando gracias a Dios. Podemos decir dando gracias, hay otras versiones que dicen, en lugar de te doy gracias, dicen te alabo. Más allá de eso, igual son conceptos vinculados, también podemos hablar de adoración, porque el que da gracias, o el que alaba está adorando al Señor, y vemos 4 formas diferentes. Él le dice, te doy gracias, después le dice, te cantaré, después dice, me postro, después vuelve a decir, te doy gracias. ¿Esto que nos muestra? Bueno, indudablemente que era un hombre que, por lo menos en ese momento de su vida, estaba viviendo una situación que lo llevaba a estar muy agradecido con Dios, ¿no? Yo creo que fue más que en un momento de su vida, pero nos estamos ahora refiriendo a este capítulo. Está muy agradecido al Señor y ese agradecimiento que él hace con todo su corazón lo evidencia en que lo hace de todas las maneras posibles. Él no solo le da gracias, que estaríamos diciendo, está orando, él también canta, pero él también se postra y sigue dando gracias. Entonces, acá ya podemos ver cosas que se pueden aplicar a nosotros y al día de hoy, ¿no? El hecho de, si nosotros también entendemos y vemos en nuestra vida la misericordia de Dios, también somos invitados
por esta palabra, por este texto, a agradecer al Señor y también de todas las formas posibles. ¿Por qué? Porque lo hacemos con todo nuestro corazón. Ya después vamos a ser un poquito más minuciosos con algunas de estas afirmaciones. Ahora estamos viendo algo más como en lo global. Entonces vemos cuatro formas diferentes que él usa para esas acciones de gracia con el Señor. Ahora bien, ahora me gustaría preguntarles y que se animen a intervenir. Si bien yo subrayé algunas, más allá de lo que está subrayado o que no esté subrayado, ¿qué acciones de David ustedes encuentran en estos tres primeros versículos? Si las pueden nombrar. Naturalmente que abran sus micrófonos y que puedan decir qué acciones de David ven en este texto hasta ahora. Y gratitud, alabanza, Ujú. rendición a Él, a Dios. Sí, gratitud, o sea, alabanza, dar gracias, ¿qué más? Por ahí dice me postro, postrarse. Bien. Claro. Sí, es como una ¿Alguna rendición, otra? ¿no? Sí, sí, Una sí. consagración, una entrega absoluta. Pero yo voy más a literales, más literales. Dice, ¿Qué es? clamó a ¿Eh? Dios también, clamé a Dios. Exacto, perfecto. Él hace varias cosas. Él da gracias, él canta, él se postra. En otros dice él alaba. También nos dice que él clamó al Señor. Y acá en Ujú, realidad es otra acción de David. No está subrayada porque ahí subrayé las que eran acciones de gracias. Pero sí es otra acción de David. Él clamó a Dios. Y clamó con todo su corazón. Es decir, de la misma forma que él agradece con todo su corazón, es porque también ese clamor fue desde el corazón, fue visceral, ¿no? Pero hay una acción más que no está escrita, pero que está allí, hacia el final hacia el versículo, en el versículo 3. ¿Qué otra acción podemos descubrir de David aunque no está escrita? El valor que Dios le dio. Eso no es una acción de David, eso es, en todo caso, algo que Dios provoca, acción de David. Escuchó. E- Exacto, escuchó o vio. O sea, no sabemos si esa respuesta como vino, pero si él no fue una respuesta de ser oída, sí fue una respuesta de ser vista. Él ve la respuesta de Dios a ese clamor que él hace con todo su corazón. Es tremendo, ¿no? No está escrito, pero está implícito. Y el versículo 3 en realidad nos está explicando todo lo anterior, porque clamó y vio la respuesta del Señor a su favor, que además revitalizó su alma. Él, en consecuencia, lo adora, le da gracia, le canta, se postra y tiene toda esa actitud de acción de gracias por la misericordia de Dios. Esto, con respecto a las acciones de David, también tenemos que ya estamos viendo una acción de Dios que fue responderle, ¿no? Ahora vamos un poquito más minucioso. Yo con estos desperfectos que tuve en la computadora veo que no puedo ni siquiera trabajar con las transiciones y las animaciones, o sea que vamos a ver la diapositiva completa, no hay problema. A ver que si la puedo pasar. Ahí va. Ahora empezamos con la primera frase. Te doy gracias con todo mi corazón. Todo mi corazón, según Reina Valera 2015, hay otras versiones que dicen te alabaré. En este te doy gracias con todo mi corazón, lo que vemos es una referencia de intimidad y relación. ¿A qué me refiero? Que hasta ahora tenemos solamente a David y Dios interactuando y nada más. ¿Tá? Y en ese dar gracias, no decimos que David esté solo o esté acompañado, no importa, pero la acción que él está nombrando es entre él y su Dios. ¿Tá? Relación, intimidad, oración. Pero vamos a ver que a lo largo de los versículos el autor da más pinceladas y entonces se hace más colorida la escena, porque va a agregar nuevos elementos. Con respecto al significado de corazón, esto es importante. Para el hebreo, la palabra corazón significaba el hombre interior en sentido amplio.
Se refiere al hombre completo con todos sus atributos físicos, intelectuales y psicológicos. Se concebía como el centro que gobernaba todas sus acciones. El carácter, la personalidad, la voluntad y la mente son términos modernos que todos reflejan algo del significado del término corazón en su sentido bíblico. ¿Por qué es importante esta definición? Para comprender que en la concepción hebrea, cuando decía te doy gracias con mi corazón, es con todo lo que soy y lo que tengo. Es decir, también con mi razonamiento, con el entendimiento, no solo con las emociones. El corazón abarcaba la voluntad, o sea, lo volitivo, lo intelectual, también naturalmente que lo emocional, lo emocional. Entonces él le está dando gracia con todo lo que él es. No importa que no mencione la mente, estaba implícito. O sea que es un agradecimiento desde su corazón, pero pensado también. Delante de los dioses te cantaré salmos. Bueno, acá se va ampliando un poquito más la escena. Y en la primera parte decíamos que había un tema de relación y de intimidad con Dios. Ahora hay una referencia de presencia y proclamación. ¿Por qué? La presencia es los otros que están allí. Esos dioses con minúscula, que cuando yo entré estaban hablando de diferentes opciones de lo que podía ser, ya vamos a seguir con eso. Pero ahora no se trata de solo él y Dios, o su Dios, que es el nuestro, dándole gracias. Ahora te voy a dar gracias delante de otros. Entonces ahí hay presencia y sobre todo un sentido de proclamar, testimonio, anunciar públicamente, en este caso, las misericordias de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Tá? Y entonces ya vamos viendo que empiezan a haber otros elementos en esta escena que se dejan ver. Hay como una progresión a medida que vamos viendo versículo a versículo. El pasaje que puse ahí de Romanos 1.16, que Decio muy oportunamente lo mencionó el domingo, tiene que ver un poco con esto. David, delante de los dioses, canta salmos. ¿Por qué? Porque no hace vergüenza de ese Dios que es misericordioso con él. Y nos vincula con el pasaje de Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. El mismo no avergonzarse de Pablo, naturalmente lo compartía David. Y también otro pasaje vinculado es cuando en Hechos 2 son llenos del Espíritu Santo y ante cretenses árabes les oían hablar las maravillas de Dios. También hay un sentido de proclamación, lo mismo que en el Salmo 138. Si tienen preguntas, hablen sin miedo. Si quieren interrumpir para decir algo, algún aporte, es sin miedo. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Ante el silencio, yo sigo. Algunos piensan que el salmista alababa en presencia de dioses falsos, de hecho es como aparece en el texto. Otros lo interpretan como seres divinos en general, tanto ángeles como poderes malignos, es decir, criaturas celestiales, podía ser en presencia de criaturas celestiales. Esto según el comentario del Mundo Hispano. La Septuaginta traduce ángeles y otros proponen magistrados religiosos, es decir, los sacerdotes. Por último, otros lo entienden como los reyes de la tierra. ¿Por qué los reyes de la tierra? Bueno, porque eh, primero eran figuras de autoridad, pero además esos reyes adoraban a sus dioses falsos, o sea que de última estaba vinculado, ya fuera en un sentido literal, dioses falsos, o sea, dioses con minúsculas, o ya se refiere a los reyes, igual esos reyes al ser paganos tenían sus dioses. La cuestión es que nosotros no vamos a perder mucho más tiempo en saber qué habrá querido decir. Vamos a detenernos en lo importante. Y lo importante es que, sea como sea, no se avergüenza de alabar delante de todas las personas y de todos los poderes presentes. Eso sí es lo que tenemos claro. Y es una de las cosas que nos deja para el día de hoy. Nosotros también hacemos lo mismo. Y si no hacemos lo mismo porque sentimos vergüenza, está buenísimo detectarlo para orar sobre eso y saber por qué nos está pasando. Pero es Alejandro, algo que nosotros podemos aplicar al día de hoy. Sí, alguien iba a hablar.
Sí, yo no simplemente, porque bueno, yo he visto que hay comentarios que hablan que obviamente ahí en la zona, en el sector donde se movía David y todo, había los dioses paganos, ¿no? Ujú. Entonces creo que ese era como un combate que tenían casi permanentemente. Y algún comentarista también dice que podría ser por ese lado, ¿no? Claro. Refiriéndose, bueno, a los dioses que sin duda también hacían fuerza, otros imperios a su alrededor, que de todas maneras él proclamaba el Dios verdadero, ¿no? Claro, a ver, sin duda había reyes circunvecinos, sin duda, ¿tá? Había otros imperios. Y algo que está un poquito más adelante, pero hay un texto donde demuestra que incluso reyes paganos se acercaron. El texto tiene que ver con Salomón, pero se acercaron a Salomón. No quiero spoilear, pero sí los reyes paganos tenían la información o podían presenciar las proclamaciones del Dios verdadero. Sí, sin ninguna duda, bien podían ser testigos de eso. Pero lo vamos a ver un poquito más abajo. Me postro. Una preguntita, Alejandro, porque me Sí. quedó medio colgado allí cuando dice, me postraré hacia tu santo templo. En la Ah, época de David no había templo. bueno, a eso vamos. A eso bien. Buena intervención. Me postraré, me postro, yo puse postraré entre paréntesis porque, bueno, por ejemplo, el interlineal lo pone como postraré hacia tu santo templo y doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Algunas versiones traducen fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Este, es bien como vos decís, no había templo, el templo propiamente dicho viene después, estamos hablando de un David rey, por lo cual primero estaba vivo y el templo recién se construye con su hijo Salomón, o sea que David ya estaba muerto, cuando Salomón asume el trono, en algún momento de su reinado construye el templo propiamente dicho. Entonces, esta palabra templo también tiene varias interpretaciones las vamos a presentar ahí, e incluso después de eso te voy a pedir que el comentario que hiciste el domingo lo vuelvas a hacer acá porque estuvo muy bueno, como una de las posibilidades. Cuando dice me postro o me postraré hacia tu santo templo, vemos una referencia de lugar y de adoración colectiva. Bien, entonces en esa progresión que les comentaba, que podemos ver en el 138 a medida que vamos avanzando, ¿cómo iniciamos? Iniciamos con David solito, no sabiendo nosotros nada más que él le está dando gracias a Dios. Después se introduce un elemento de que él está dispuesto a cantar frente a otros de las maravillas de Dios. Bien, eso que hablábamos de la presencia de testigos y la proclamación de David frente a ellos. Ahora tenemos un elemento de lugar. Ahora nos está hablando del templo. Este, y también un sentido de oración colectiva. ¿Por qué? Porque el templo era el centro de oración del pueblo judío. Entonces ya se van agregando nuevos elementos. Y templo, ya fuera bueno, una alegoría al templo que iba a existir, o ya fuera otra interpretación como por ejemplo tabernáculo, en cualquier caso se estaba refiriendo al concepto de la habitación o de la morada de Dios. Y acá es bueno tener presente esto. Sabemos bien que Dios no puede ser contenido en una habitación ni en ningún lado, que Él habita todos los extremos de la tierra, pero al mismo tiempo sabemos que Él hacía su presencia, se manifestaba especialmente en el lugar santísimo. Al punto estaba la presencia de Dios que si el sumo sacerdote no entraba como era debido, podía morir. Entonces, hay cosas que a nosotros va a ser muy difícil que las podamos entender a cabalidad. De hecho, hay cosas que creemos sin entenderlas del todo. Pero Dios, que estaba en ese momento, ya existía toda la tierra y estaba tanto en el polo norte como en el polo sur, también estaba específicamente en un lugar santísimo. Este, a eso nos referimos con habitación o morada de Dios. En cuanto a me postraré,
Eso tiene que ver con la exteriorización de un estado interior. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, nos dice Lucas 6:45. Entonces, tenemos pasajes que nos ayudan a ver que en realidad nosotros, para bien o para mal, dejamos salir aquello de lo que hay adentro. ¿Y qué había en David? Humillación. ¿Qué había en David? Agradecimiento. Había adoración. Y eso, naturalmente, lo deja salir en una actitud física de postrarse. Para algunos está en el atrio, o sea, o en el patio, con su rostro es al edificio central. Eso lo dice, bueno, un comentarista, W. F. Bruce. Otros entienden que no necesariamente tiene que encontrarse allí, sino que adora hacia el templo, más allá de donde estuviese, como ocurrió con Daniel. Y de acuerdo con la costumbre de los judíos piadosos, David se postraba hacia el tabernáculo santo cuando adoraba. El templo todavía no había sido edificado. Decio, ¿te animás a hacer el comentario que hiciste el domingo acerca del templo que todavía no estaba, pero que te acordás? Sí, es como poniendo a Dios como vos venís hablando, ¿no? Poniendo a Dios en el centro de todo, en el centro de la vida. Y el tabernáculo, por ejemplo, era el centro de todo el campamento. Todas las tribus eran establecidas ya por un orden en Levítico, es establecido todo en orden, y todas están mirando hacia al lugar santísimo, hacia al tabernáculo, pero en sí hacia la presencia de Dios. Y hay un simbolismo ahí de referencia a que es el centro del campamento, es el centro de la vida del pueblo y es el centro de la vida de cada uno, ¿no? Y es un poco hacia donde el autor acá nos está llevando, ¿no? Porque como dice ahí Daniel cuando oraba, él se dirigía hacia Jerusalén, pero también era una referencia hacia el lugar donde estaría el templo, donde estaría el lugar ese de presencia. No porque Dios está ahí, como decía Ale, solo ahí, pero es una referencia a decir, es el centro de mi vida, ¿no? Es un lugar referente físico donde simboliza que es el centro de mi vida, ¿no? Y es muy interesante como todo se centraliza hacia ese lugar santísimo, ¿no? Y sobre todo el dibujo del campamento, ¿no? Alrededor del tabernáculo y todos hacia ese lugar, ¿no? Cuando ellos marchaban, no cuando estaban detenidos, sino incluso marchando, ellos tenían una formación que es como bastante militar, donde el arca estaba en el medio. Es decir, la presencia de Dios en el medio de ese pueblo marchando. Entonces sí, ellos lo entendían en un sentido literal, de que acá está la presencia de Dios, por más que la presencia de Dios no pueda ser solo contenida acá, pero acá está. Y de esa forma lo vivían. ¿Algún comentario, hermanos, que quieran hacer? Siéntanse libres, porque esto lo hacemos entre todos. Me interrumpen, yo no los estoy viendo, me interrumpen y ya está. Con respecto a misericordia, bueno, recuerdan que él dice que por tu misericordia y verdad o fidelidad. En la misericordia se destaca el carácter compasivo del amor de Dios frente a la condición mísera e impotente en que se encuentra el hombre. Y también tenemos otra forma de describirlo, que mientras que la gracia se vincula con aquello bueno que Dios nos concede sin merecerlo, como por ejemplo la salvación, la misericordia tiene que ver con aquello malo que sí merecemos, pero que el Señor nos libra. Y un buen texto de referencia es Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. De alguna forma, no sé si cómo lo ven ustedes, pero me da la sensación como que son dos caras diferentes, pero de una misma moneda, siempre vinculados, concepto gracia y misericordia, gracia y misericordia. En este salmo David hace énfasis en la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando clamó el Señor dio respuesta y lo libró de algún mal que no especifica, pero lo libró, respondió. Y naturalmente no se siente merecedor de eso, y por eso habla de la misericordia de Dios con acciones de gracias. El día que clamé, wow, recién estamos en el versículo 3, Señor, ayúdanos. El día que clamé me respondiste, mucho valor infundiste a mi alma. Este clamor sí fue visceral desde sus entrañas.
porque quien es misericordia para haberlo socorrido es verdad o fidelidad para cumplir sus promesas. Por eso es que el texto, que ahora yo no lo voy a leer en una hoja acá porque ahora no lo tengo en pantalla, por eso en el versículo 2, la parte B, dice, por qué ha engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, cómo el Señor engrandece su nombre. Bueno, mostrándose misericordioso, y su palabra, cumpliendo sus promesas, el Señor se enaltece a sí mismo, ¿no? Por medio de estas acciones. Y David lo nota y por eso lo alaba. Hermanos, ¿algún comentario? Bien. Acá se presentan dos preguntas que no son solo para leerlas. Ahora sí les pido que puedan dos o tres animarse y ser valientes y responder. ¿Está disponible hoy para nosotros la misma provisión de misericordia que hubo para David? ¿Qué dirían? Sí. Que sí. Ahora, ¿por qué, Laura? Sí, ¿por qué? O cualquiera. Pues Por la yo, obra de lo que Cristo. pasa es que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. O sea, Él no cambia. A Norma. Bien, Norma. Misericordia es eterna, fue, Perfecto. es y será. Perfecto. Aldo, ¿ibas a hablar? No, que la entrega de su Hijo, la obra de Jesucristo es misericordia. Ujú, sí. Es indudable que esa misma misericordia está disponible porque es el mismo Dios, como dijo Norma, que no cambia. Este, tenemos que, tenemos que pensar en que, no me quiero meter en temas de la encarnación, pero si pensamos en Jesús, su naturaleza divina sí sufrió transformaciones, pero la naturaleza humana de Jesús es inmutable, ¿tá? Y lo mismo Dios Trino es inmutable. Entonces, si era misericordioso, sigue siendo misericordioso y va a seguir siendo misericordioso. Este, y la otra pregunta, ¿podemos afirmar como una verdad el Señor continúa interviniendo permanentemente en nuestra vida hoy? Yo creo que la respuesta va a ser que sí. No sé si se animan a dar dos o tres ejemplos de cómo el Señor muestra su intervención en nuestra vida hoy, en la vida de los cristianos de hoy. Por ejemplo, ¿se les ocurre algo? Está claro que en el contexto Dios intervino en la vida de David. Intervino respondiendo a una oración, un clamor. Bueno, Dios interviene en la nuestra. Eh, Podemos dar un ejemplo de cómo Dios, porque ¿qué pasa? Hay cosas que cambiaron. A nosotros no nos están persiguiendo para matarnos, gracias a Dios. A otros cristianos de otras partes del mundo, sí. ¿Cómo podemos dar uno o dos ejemplos de cómo el Señor, decimos, aún hoy en la vida de nosotros, hijos de Dios, como fue David, interviene? Preservándonos la vida, podría Nos ser una cuida, respuesta. provee para nuestras necesidades, nos La protege. provisión de Dios para nosotros, que es La paz, permanente, perfecto. la Ujú. paz, la paz de La Dios. paz, la paz de Dios. Sí, es que sí, está perfecto. A veces me da la sensación como que hay como un miedito a decir algo y que esté mal, pero hermano, primero que acá no hay nadie que juzgue lo que diga el otro como para decir, no, te equivocaste. Y segundo, que ustedes están llenos de cosas para decir. Capaz que hay un poco de, no sé, de no me animo a hablar, pero sí tendremos en nuestra vida elementos. Cuando nos despertamos, generalmente, ¿qué hacemos? Gracias, Señor, por un nuevo día, por ejemplo. Yo Y lo pienso que, también que el creer es una intervención de Dios en nuestra vida, el creer en Dios. Si el no, no creer, creeríamos. Si Él no intervino, no creeríamos. la provisión, como bien dijeron, y esa provisión que es material, pero que también es espiritual, y ojo, no hagamos énfasis solo en la espiritual, porque la material la necesitamos, eso está clarísimo. Los cuidados permanentes que tiene el Señor con nosotros, a veces hay peligros de los que ni nos enteramos y el Señor nos guarda, y a veces hay otros de los que sí nos enteramos. Nosotros podemos afirmar
que también nosotros, vamos a decir, disfrutamos de esa misericordia que nuestro Padre tiene con nosotros. No es algo que solo leemos que, lo tuvo David. No, nosotros también vivimos, no sé si decir usufructuamos, pero sí disfrutamos todos los días de continuas manifestaciones de gracia, de misericordia, de amor, tal vez en cosas más que ya las hicimos comunes, pero que están allí y son manifestaciones de la intervención y los cuidados de Dios en nuestra vida. Todo eso para decir, nosotros también tenemos las mismas razones como para estar agradecidos a Dios y vivir una vida de agradecimiento y también como David, de adorarlo de todas las formas posibles, porque en nuestra vida también se manifiesta su misericordia y su fidelidad. Eso es algo importante que no se acuesten hoy sin tenerlo claro, seguramente todos lo tienen claro, pero si había una duda, nosotros también tenemos motivos diarios para darle gracias a Dios porque en nuestra vida su misericordia, su fidelidad también está presente todos los días en nosotros y su intervención. Que eso nos pueda llevar también como David a tener un corazón lleno de agradecimiento, incluso en momentos difíciles. Porque hay una realidad, esto no lo estamos viendo solo para ver qué bueno lo que vivió David o qué bueno lo que escribió David, sino qué de esto tiene que ver conmigo hoy. Y si hay algo que tiene que ver con nosotros, es que nosotros también somos llamados no solo a reconocer la misericordia de Dios, no solo a reconocer la intervención permanente del Señor en nuestra vida, sino también somos llamados a vivir con un corazón eh, de una actitud agradecida y con una actitud adoradora por estas mismas cosas. Si no hay preguntas o comentarios, continúo. Si los hay, me interrumpen y no hay problema. Versículo 4 y 5. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán cuando escuchen los dichos de tu boca. Cantarán acerca de los caminos del Señor, pues grande es la gloria del Señor. Bien, todos los reyes de la tierra te adorarán. Tenemos que tener en cuenta que los salmos a menudo tienen o demuestran o contienen una gran visión misionera. ¿Ah? Y el motivo principal es que a, todo el mundo llegue a alabar a Dios, que todo el mundo llegue a alabar a Dios. Este, y esa era la visión de David también. Por eso él canta delante de los demás de las maravillas de Dios. Por eso ahora hace una declaración donde él desea que todos los reyes de la tierra, o él dice que todos los reyes de la tierra le van a alabar. ¿Por qué? Hay una razón. Porque van a escuchar, cuando escuchen los dichos de tu boca, van a escuchar la palabra de Dios y además van a tener contacto o conocimiento de los caminos del Señor. Por eso está usado dichos y caminos, ¿no? Él en la primera parte hace como una premisa, todos los reyes de la tierra te alabarán, pero ahora la va a explicar, cuando escuchen los dichos de tu boca. Entonces, seguimos con el tema de la proclamación, ¿no? De la verdad de Dios. Cantarán acerca de los caminos del Señor. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque entonces no solo nos habla de los dichos de la boca del Señor, sino de los caminos del Señor, cómo el Señor actúa. Hay como un contacto doble con las cosas de Dios, lo que dice y cómo actúa, lo que hace. David posiblemente esperaba que otros reyes allí presentes habrían de abrazar la verdadera religión al oír los dichos del Señor, las promesas hechas a su pueblo y cumplidas con fidelidad. Y acá hay un pasaje muy interesante, segunda de Crónicas 9:23. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. ¿Tá? Volvemos atrás. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te adorarán cuando escuchen los dichos de tu boca. Cantarán acerca de los caminos del Señor, pues grande es la historia del Señor.
y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios les había dado. Por eso hablábamos hoy que era algo bien probable, pero hasta real, que los reyes paganos llegaban a oír la sabiduría. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Versículo 6. Aunque el Señor es sublime, mira al humilde, pero el altivo lo reconoce de lejos. Esto lo podemos vincular con el pasaje de Isaías 57:15. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y también con Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Ahora bien, el último ítem lo dejamos para luego. Tenemos un escenario donde David, que vamos a ubicarlo más o menos en el año 1000 antes de Cristo, habla de cómo, eh, esperen porque ya les digo, yo no estoy viendo los textos ante los que ya pasé. En el versículo 6 dice, atienda al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Año 1000 antes de Cristo. Tenemos a Isaías más o menos 750 antes de Cristo, pero 250 años después, diciendo cosas similares. Dios este, está con el quebrantado y humilde de espíritu. Y tenemos a Santiago, ¿tá? El libro que ahora no tengo el dato de cuándo fue escrito, pero ¿qué le ponemos? ¿Año 40, 50 después de Cristo? ¿60? Diciendo lo mismo. ¿Qué nos habla esto de Dios? Es decir, tanto David hablando de cómo Dios mira a los humildes y cómo mira a los soberbios, Isaías lo mismo o cosas similares, y también Santiago. Y todos dicen lo mismo. ¿Qué faceta de Dios nos está mostrando? Que nunca cambia. Exactamente, la inmutabilidad de Dios. ¿Tá? Lo que era sigue siendo y va a seguir siendo. Y Y además eso... también perdón. No, no, dale, dale. No, decía que además la coherencia que existe a pesar de todos los años de diferencia que hay en la palabra de Dios, ¿no? La unidad de pensamiento impresionante que hay, ¿no? Estupendo. Dios no solo es inmutable, Dios no es contradictorio. Y esto a nosotros nos puede dar mucho consuelo, porque leemos muchas veces en la palabra grandes promesas o grandes promesas que están para nosotros, pero a veces leemos cosas grandes que hizo el Señor con sus siervos, pero no perdamos de contacto que esa misma gran misericordia está para mí hoy. O vemos que, yo qué sé, el Señor resistía a los soberbios, lo sigue resistiendo hoy, pero de la misma forma que miraba con agrado a los humildes, nos sigue mirando con agrado si vivimos con un corazón humillado delante de Él al día de hoy. Es decir, que no, que estas cosas nos ayuden a sostenernos, que no pensemos que era para ellos, también son para nosotros, porque el Señor no cambia, ni va a cambiar. En el último ítem dice, lo reconoce de lejos, eh, al versículo que acabamos de leer. El altivo no está cerca de Dios, o mejor dicho, Dios no está cerca de él, pero tampoco puede escapar de Dios, pues aunque lejos, el Señor lo reconoce. ¿Tá? Este, naturalmente, que si nosotros encontramos que nos apoyamos en esto como diciendo esto sigue siendo válido para mí, todo lo que venimos viendo, incluso lo de la misericordia, lo de la fidelidad, cuán le agrada al Señor la actitud quebrantada, son cosas que nos pueden ayudar en el día a día. Pero tenemos que verlas no solo como cosas que fueron válidas para los hombres bíblicos. Aunque yo camine en medio de la angustia, tú me preservarás la vida, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Bien,
lo asociamos con un versículo, la primera parte, el versículo 7, con el Salmo 23, una parte del Salmo 23, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahora, miren qué interesante, porque tenemos a David que en estos pocos versículos viene de reconocer que cuando clamé a vos, me respondiste, y tu fidelidad, Señor, tu misericordia, te canto, te alabo, me postro, pero aún así, o sea, viene como en un momento en la cresta de la ola. Pero aún así él sabe que van a venir momentos de angustia. Es decir, que sabe eso, pero a su vez sabe que cuando lleguen, él le va a preservar la vida. Esto nos habla de que ya tuvo el suficiente recorrido espiritual, recorrido de caminar en Dios, como para haber aprendido estas lecciones. No es alguien que recién está dando sus primeros pasos. Es alguien que ya tiene su experiencia de vida, ya tiene sus luchas, ya supo lo que es tener miedo, estar angustiado, sentirse desfalleciente, ya supo lo que es ser salvado, protegido, sostenido, y sabe que estas cosas pueden volver. Pero él ya lo agarran preparado, porque aunque ande, o de nuevo, en momentos, circunstancias de angustia, él sabe, porque ya lo vivió, que ese Dios va a seguirle preservando la vida. La Hay comunión una, con Dios, sí, hay una declaración de seguridad tremenda, ¿no? sí, 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 esto es brutal porque este versículo grabémoslo a fuego cuando andemos mal, cuando estemos con esa angustia y dudemos de las promesas de Dios. Eso hace la diferencia para cuando estás en esas circunstancias de desierto, cuando estás en esas circunstancias donde no, parece que la fe no alcanza, este, volver a leer esto y saber y asociarlo con qué, con la inmutabilidad y la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Porque en momentos débiles en la fe no creo que haya cristiano que no los haya vivido. Bien, la comunión con Dios y aún su misericordia no nos exime de problemas o luchas, pero su fidelidad nos garantiza que nos acompañará a través de ellos. Y nos apoyamos en este otro pasaje paralelo, estando convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o de Cristo Jesús. Esto más vinculado al versículo 8 que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor tiene planes para nosotros, y esos planes los tiene en su mente o en su corazón desde antes de que existiéramos. Bueno, Él está determinado a cumplirlos. Es decir, que nosotros somos un engranajecito en el plan de Dios, pero estamos allí, somos un engranaje. Es decir, hay propósito para nosotros, gloria a Dios, porque eso le da sentido a la vida. ¿Tá? Y también nos ayuda a alinearnos y decir, Señor, llévame por ese propósito, haceme entender tu propósito, porque muchas veces no está claro. Sabemos cosas generales, vivir una vida de santidad, una vida que honre a Dios de distintas formas, pero incluso en lo específico, bueno, pero ¿por dónde ir y por dónde no? Porque vos tenés un plan marcado para mí. Y a lo mejor ese plan tiene cosas específicas. Bueno, el Señor va a cumplir ese plan. Eso nos da confianza. No podemos fallar en nuestra meta si no dejamos de depender de la misericordia de Dios. Es decir, nosotros estamos leyendo el versículo 8 ahora que decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero no olviden, Jehová sus propósitos, Dios sus propósitos los va a cumplir. Bárbaro. Ahora, ¿los va a cumplir en mí o lo va a cumplir con otro? Bueno, Dios tiene metas con nosotros. Y nosotros, no olviden que el que escribe esto es un hombre que está en este momento de su vida viviendo con una actitud postrada, o sea, con un corazón humillado, arrepentido, dependiendo de la misericordia de Dios, agradecido. En ese contexto, no hay manera de que nosotros podamos en algo eh, estropear el ser Exacto. herramientas útiles en las manos de Dios. Lo va ¿Está? a cumplir a pesar de nosotros.
Sí, pero yo, a ver, reconozco que pueden haber distintas opiniones, yo reconozco, pero a mí lo que me llega es que quien escribe esto lo escribe estando humillado delante de Dios, ¿está? Entonces, por eso lo escribe estando dependiente de la misericordia de Dios. Así no hay manera de no llegar a buen puerto en los planes de Dios. ¿Me explico? Este, y si alguien tiene algo para decir es ahora, si piensa diferente, si tiene una pregunta, si no está de acuerdo. Romanos 8:28, ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas los ayuda bien, conforme al propósito por el cual son llamados, ¿no? El propósito es de Dios, pero también tiene que ver con los que aman a Dios, y el que ama a Dios es el que se humilla, el que reconoce a Dios como Dios. La única forma de amar a Dios es reconociendo a Dios como es, quién es, y reconociendo a mí mismo quién soy yo, ese pobre espíritu que necesita de Dios. Entonces, como que está todo interligado, ¿no? Pero el obrar de Dios no depende de mí, depende de Él y simplemente yo tengo que ser ese humilde de corazón, de reconocer delante de Él y es como que es difícil salirse de esa realidad bíblica, ¿no? La obra es de Dios, pero también el soberbio nunca puede entrar dentro de esa dimensión, ¿no? Yo quiero tirar una pregunta, pero miren que Ale, yo no... Sí, una cosa, quería hacer una pequeña dale. puntualización. Que una, si fue David el que escribió esto, ¿no? Él era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hombre más sensible para justamente ser receptivo a todo esto y adorar a Dios con ser genuino, ¿no? Que a veces nos Ujú, falta eso, es tener esa, ¿cómo decirlo? Esa sensibilidad que a veces, ¿no? La costumbre, lo que sea, nos hace. Pero bueno, resaltar eso, ¿no? Que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, que era, por más allá que tenía defectos, virtudes, como todos, se mandó las suyas también. Eso es una cosa que Dios resalta de él, ¿no? Y acá creo que ujú. queda muy plasmado eso también. Sí, Todos los tal que cual. estamos, todos los que estamos en las clasificaciones o en las condiciones de las bienaventuranzas, me parece que estamos o deberíamos estar dentro de esos bienaventurados, los humildes, los pobres, los que sufren Amén, persecución. Esa amén. condición de las bienaventuranzas creo que es la que nos pone en condición de recibir esto. Sí, yo les voy a admitir que, a ver, yo no, como todos ustedes, hay cosas que tengo dudas, que no las entiendo enteramente. Entonces, yo sí tengo claro que Dios va a cumplir su propósito, porque Él es soberano. Eso no tengo dudas. Lo único que yo me pregunto, está bien, ¿y qué pasa si yo me pongo soberbio y duro X tiempo de mi vida soberbio? Eh, el propósito lo va a cumplir igual, pero ¿será que yo pueda enlentecer el obrar de Dios en mí? No, y es eso lo que yo les confieso. No sé que, no dudo de que Dios su propósito lo cumple. Lo que yo no sé si ¿vieron ese pasaje que dice, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar? No está hablando de que Dios no cumpla su propósito, pero sí yo sé que de mí también depende el que crezca más, el que crezca menos, o el que tome las decisiones correctas para ir alineado con el Señor o no, ¿no? No sé si me explico. Esa parte de responsabilidad mía, si no la cumplo bien, no sé qué consecuencias me puede traer con respecto a los planes de Dios para mí. Sinceramente les digo, sé que los planes de Dios se van a cumplir, pero yo no sé si mis malas decisiones no pueden enlentecer mi crecimiento, demorar etapas o debiendo ya estar en una situación, estar en otra anterior, pero lo que me queda claro es que el propósito de Dios se va a cumplir. Pero acá hay algo que recuerdo, y voy a robarle palabras a Aldo, una frase de él, que yo creo que acá se ve también el tema ese doble de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que Aldo lo repite mucho, y yo creo que es apropiado por este momento. Dios va a cumplir su propósito, pero vos tenés la responsabilidad de vivir una vida humillada delante del Señor, dependiente del Señor, también esa responsabilidad es tuya, por más que Él vaya a cumplir su propósito. ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, no escucho a Sí, nadie. amén.
Sí. Amén. Gloria a Dios. Bien. Acá tenemos acciones del salmista, ya medio como para ir terminando. Da gracias, canta, se postra, alaba, reconoce misericordia y verdad o fidelidad, clama, confía, me fui para la otra. Y acciones o características de Dios. Es santo, es misericordioso, es fiel, engrandece su nombre y su palabra, responde la oración, infunde valor, tiene gloria, es sublime o excelso, mira al humilde, preserva la vida, extiende su mano contra nuestros enemigos, salva con su diestra, cumple su propósito en nosotros y su misericordia es para siempre. Finalmente, hay una última oración que dice, Señor, no desampares la obra de tus manos. Bueno, esto viene después de que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No es que en la frase anterior está confiado y en la siguiente duda, sino que él se mantiene en la línea de la humildad y de la dependencia de Dios. Sé que el Señor va a cumplir, pero él sigue con esa actitud humillada, lo cual es lo mejor que se puede hacer. Y en esa actitud humillada sigue clamando y sigue dependiendo de la misericordia de Dios. Por eso le dice al final, no desampares la obra de tus manos. Para recordar, como cosas principales de hoy, este salmo nos invita a llevar una vida de continuo agradecimiento de todas las formas posibles por el reconocimiento de las misericordias de Dios, de lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo en nosotros. Dios, quien empieza su obra en la vida de su siervo, la llevará a final término, por lo cual hay que darle gracias de todo corazón por sus constantes bendiciones.